Bueno, ya estamos listos, entonces, pues empecemos, ¿no? A ver, ¿en qué estábamos? Estábamos tratando de definir la integral, ¿no? Y ya tenemos integrales simples, digo, perdón, ya podemos integrar funciones simples y vamos a tratar, pues, de seguir construyendo cosas para definir la integral, ¿no? A ver, tenemos este concepto que está medio raro, pero ahorita explico un poco más. Es una definición, por supuesto, y vamos a definir este conjunto U como el conjunto de todas las funciones que salen de algún subconjunto de X. Ahorita digo un poco más, pero lo que quiero decir es, a ver, estas funciones, aquí dice que están definidas en un conulo, ¿no? Es decir, que donde no están definidas es nulo. Es decir, que donde no están definidas está contenido en un conjunto de medida cero, ¿no? Esto está contenido en un conjunto de medida cero. No lo quiero escribir todo eso nomás porque es medio fácil y entonces son funciones que están definidas casi en todas partes. Bueno, además, estas funciones donde están definidas valen algo no negativo, ¿no? O sea, valen algo mayor o igual que cero. Y bueno, entonces, a ver, nada más como para fijarnos en el dibujo, ya sé que no está muy general mi dibujo, pero aquí abajo está mi dibujo, y la f de la que estoy hablando es esta verde en mi dibujo. Pues tengo una función que está definida casi en todos lados de mi espacio de medida x, y toma valores no negativos, ¿no? Es decir, está arriba del cero, ¿no? Todos sus valores están arriba del cero. Bueno, eso es lo primero. Entonces, para estar en este conjunto tienes que ser una función que estés definida casi en todos lados y que valgas más grande o igual que cero, donde sí estás definida, por supuesto. Y luego, la otra cosa que necesita una función para estar en este conjunto perdón, es que exista una sucesión no decreciente, es decir, que va yendo hacia arriba, una sucesión no decreciente de funciones simples, también no negativas, es decir, también toman valores del cero para arriba, que su supremo de estas funciones sea algo finito, o sea, que de verdad converjan a algo, ahorita hablamos un poquito más de eso, que su supremo sea un valor, perdón, un valor finito, sí, para casi todos los puntos del espacio, y que su límite sea, perdón, que su supremo sí exista y que para casi todo punto del espacio, el límite de las Fn sea exactamente lo que vale F. A ver, entonces voy a concentrarme un poquito en el dibujo para tratar de explicar lo que dice ahí. Entonces, ¿qué funciones van a estar ahí? Pues primero, tiene que ser una función que sea no negativa, ¿no? Definida en casi todos lados. La parte importante es que a esa función, a la verde, tú te le puedes aproximar, eso es lo que dice aquí, o sea, aquí pinté varias funciones, a ver, voy a decir esto. La primera es la roja, la segunda es la amarilla, la tercera es la rosa. Entonces tú puedes definir funciones simples que se vayan aproximando a tu función y que sean no decrecientes, ¿no? Exactamente lo que está, bueno, lo que está diciendo aquí es que estos valores, cuando tú evalúas en la función, cuando tú evalúas en la función f1x y luego en f2 y luego en f3 y así, obtienes una sucesión de números reales que por lo que estamos pidiendo acá, estamos pidiendo que esta sucesión sí converja, ¿no? O sea, de hecho, estamos pidiendo que converja y converja algo. Y como es una sucesión no decreciente, entonces no solo va a converger, sino va a converger al supremo, ¿no? Y por eso está escrito de esa manera, que el supremo de veras se alcance. Y que en casi todos lados la función, pues, o sea, la verde, pues sea aproximación de exactamente las fns. ¿Se entiende más o menos qué significa estar en U? Y uno se preguntaría, bueno, ¿y ese U qué, no? Ese U es como, bueno, todavía no lo decimos, pero van a ser las funciones que son integrables, ¿no? O sea, que de veras se pueden aproximar por una cosa de este estilo. O sea, ya habíamos hablado
que las funciones simples nos van a servir como una especie de aproximaciones, ¿no? Y entonces son como las que juegan el papel en este caso de las sumas inferiores. Y entonces lo que estamos diciendo aquí es, fíjate que todo lo que está aquí descrito, aunque parece un poco raro, lo único que estoy diciendo es, pues si una f va a estar aquí, es que sus sumas superiores la van a, de hecho no son las superiores, perdón, sus sumas son como el equivalente a las sumas inferiores, pero bueno, las sumas inferiores la van a aproximar bien, ¿no? Bien a algo finito, ¿no? Eso es más o menos lo que estamos diciendo. O sea que puedo construir estas aproximaciones y estas aproximaciones lo hacen todo más o menos bien, ¿no? Y entonces ya se han de imaginar para dónde va el asunto. El asunto va de la siguiente manera, ¿no? El asunto va diciendo, pues si yo puedo integrar las sumas, bueno, yo ya sé cómo integrar estas funciones simples, las que me van a aproximar, y entonces pues para integrar la verde, pues lo que voy a tratar de decir, pues tiene que ser como que una especie de límite de las otras, ¿no? De las que pinté acá abajo. ¿Se entiende más o menos, jóvenes? ¿Alguna pregunta acerca? Nomás estoy echando choro, ¿eh? O sea, nada más definí esta, esta propiedad y bueno, pues a definir qué significa estar en este conjunto y perdón, pero lo que uno ya se puede imaginar es, pues lo que pasa es que las que van a ser integrables, pues van a ser las que están en U, ¿no? Las que de veras se pueden aproximar bonito, y supongo que también se han de imaginar, espero, que quién va a ser la integral, ¿no? Pues la integral, si yo puedo integrar cada una de las aproximaciones, pues supongo que la integral va a ser el límite de las aproximaciones, pero bueno, esa es historia para después. Entonces, una pregunta que se podría hacer uno en este momento es, pero fíjate que aquí me estás diciendo que yo me puedo aproximar con una sucesión, ¿no? Y si cambio la sucesión, ¿cambia de alguna manera la aproximación? Bueno, la que yo quiero hacer. O sea, uno se podía preguntar esas cosas, ¿no? ¿Por qué te tomas una? Funciona cualquiera, ¿qué tal si me tomo otra aproximación? ¿Será que todo funciona bien? Y entonces, más o menos en ese sentido va el siguiente lema, ¿no? El siguiente lema, bueno, acuérdense que lo que yo quiero hacer es decir, yo sé cómo integrar las aproximaciones y entonces voy a saber cómo integrar la, a la que se están aproximando, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pero pues a lo mejor, pues si cambio la aproximación, no sé, puede haber muchas formas de aproximarme. Y entonces lo que trata de decir este lema es que no te importa, que si te tomas una fija, es lo mismo que si te tomaras cualquiera o todas. Eso es más o menos lo que dice este teorema. Ahorita lo tratamos, bueno, este lema, ahorita lo tratamos de explicar más o menos, pero primero vamos a entender qué dice. Bueno, vamos a leer qué dice, perdón. Lo que dice, si tú te tomas una F en U y te tomas, bueno, acuérdense que estar en U significa que existe esta sucesión, ¿no? Pues estar en U significa que existe esa sucesión. Entonces te tomas una en U y dices, pues me tomo la sucesión que me asegura, que es testigo que F está en U, ¿no? Y yo podría tomar el supremo de las integrales. Acuérdense que yo sé que estas sí se pueden integrar, ¿no? Cada una de ellas es una función simple, entonces yo ya sé cómo integrarlas, entonces pues me tomo el supremo y como dije anteriormente, como estas funcionan como las sumas inferiores, creo, entonces cuando uno toma el supremo de las sumas inferiores a lo que llegas a la integral, entonces dirías, pues si me tomo el supremo de alguna suma inferior o de alguna aproximación así bien hecha, fíjense que esta aproximación es numerable, también eso es importante. No importa si yo me tomara cualquier otra, que es más o menos lo que dices aquí abajo, dices, si te tomas cualquier otra simple que se quede por debajo de la F y te fijas, integras todas esas, o sea, te tomas todas las simples que se queden por debajo de la F en casi todas partes, por cierto, o sea, aquí uno se da chance de que esta cosa falle pues en un conjunto de medida cero, es decir, en un conjunto chiquito o en un conjunto despreciable, habíamos dicho anteriormente.
Estos conjuntos despreciables o de medida cero como que no van a aportar mucho al concepto de área o de integral, ¿no? Eso ya lo habíamos discutido antes. Y entonces dices, bueno, no importa si te tomaste esta sucesión o te tomaste cualquier otra o cualquier otro tipo de aproximación, siempre y cuando lo hagas bien, es decir, siempre y cuando estés por debajo, si tú integras estas y te tomas el supremo, va a dar lo mismo que si tú integras esta y te tomas el supremo, ¿no? Y entonces dije que había que notar dos cosas. Habría que notar que, primero que nada, aquí dice que basta con que te construyas una aproximación numerable, lo cual es importante, o sea, no tienes que construir aproximaciones muy locas o muy extrañas, con una aproximación, con una sucesión te basta. Y la otra cosa que quería yo decir es que un poco este lema nos dice también un poco que no importa la aproximación que te tomes, ¿no? O sea, siempre y cuando estés bien puesto, es decir, sea simple y estés por debajo, cualquier aproximación que te tomes te va a aventar el mismo número. Y bueno, nada más para terminar el choro, antes de empezar a probar este lema, para terminar el choro, pues ya uno se imagina cómo vas a definir la integral, espero que ya uno se imagine cómo va a definir la integral de f, ¿no? Que no lo he definido, pero ya se imagina uno cómo, pues tomándote este supremo. Y este lema nos va a asegurar que de hecho está bien definida y que da lo mismo qué sucesión te tomas para cuando estés calculando la integral. ¿Me expliqué, jóvenes? ¿Preguntas o comentarios acerca de esto que acabo de decir o todo el mundo ya está feliz con lo que acabo de decir? Bueno, pues la prueba de este teorema es, digo, perdón, de este lema es muy simple, pero igual hay que escribirla. Y entonces dices, a ver, pues prueba, ¿no? Para probar que son iguales, pues supongo que uno tiene que probar que pues es menor o igual y al revés, ¿no? Entonces yo creo que primero esta. Y entonces uno observa, a ver, lo voy a poner así. Observe usted, mejor le voy a poner, note usted que para los naturales, ¿qué cumplen las Fn? Pues Fn es simple, ¿no? Fn, ay, che, a lo mejor lo escribí medio raro esto. Déjenme pensarlo, es que está escrito medio raro. A lo mejor ya choro y no dije CFNU. Y aquí yo creo que debería haber puesto IFN con N en los naturales, la sucesión decreciente, o una, ¿verdad? Porque no sabemos si hay muchas. Una sucesión decreciente que podemos tomar por hecho que está en uno, que podemos tomar ya que F está en uno. Entonces, a ver, ¿se entiende por qué le cambié tantito? Porque uno dice, bueno, ¿de dónde sacaste esta? Ah, esta Fn es la que me asegura, bueno, o una de las que me aseguran que F está en uno. Como F está en uno, yo puedo tomarme una sucesión de este estilo y entonces dices, ah, pues me voy a agarrar una y voy a usar esa, ¿no? Y ahora sí, entonces el supremo es este, ¿no? ¿Es Bueno, a ver, sucesión decreciente perdón. o sucesión no decreciente? Sí es no decreciente, gracias. Sucesión no decreciente. Ay, la estoy escribiendo bien feo. No decreciente que podemos tomar ya que F está en uno. Gracias, sí. O sea, tú como sabes que F está en U, pues sabes que cumple esto y tú sabes que existe, ¿no? Entonces estoy hablando de esa sucesión que existe, ¿no? Y podría ser cualquiera, pues podría haber muchas, podría haber solo una, pero en general hay muchas, ¿eh? Pero bueno, luego hablamos de eso. Este, creo que no es importante. Ahora sí, entonces calcular el supremo de esto es esto. Ahora sí. Bueno, entonces para seguir con nuestra demostración, voy a empezar otra vez. Dices, ah, bueno, acuérdense que esta sucesión viene del hecho de estar en uno.
Y entonces dices, ay, pues, ¿qué significaba estar en? Entonces te regresas tantito y dices, ah, pues esta sucesión es no decreciente de funciones simples, ¿no? Eso es lo que quiero decir. O sea, para cada n en particular, estas fn son simples, ¿no? O sea, es simple. Entonces ya cumple que, bueno, quiero probar que está quiero probar que las fn's están de este lado, ¿no? Cumplen estas dos propiedades. Entonces, si las fn's cumplen estas dos propiedades, entonces toda la sucesión va a estar metida en este conjunto y por lo tanto el supremo de la sucesión va a ser menor o igual que el supremo del conjunto. Pero bueno, ahorita digo eso. Fn es simple. Y además, acuérdense ustedes ay, que sí. Y acuérdense ustedes que la otra propiedad que nos da el estar en U, aquí está, son simples, son no negativas, son simples, no negativas, y además tenemos que su supremo es finito, pero creo que lo que nos interesa es esto, ¿no? Y para casi toda n, el límite de las fn's es exactamente f de x, ¿no? O sea, el límite es f de x. Pero acuérdese usted que esta sucesión, la sucesión de los fn's, es una sucesión no decreciente y acotada, ¿no? Entonces, o sea que esto va subiendo y entonces convergen al supremo, pues, pero si, bueno, si esta sucesión converge, este debe de ser el supremo, ¿no? Y entonces, en particular, todas ellas están por debajo de esta función, ahora lo voy a decir por aquí, fn es simple y además se cumple, se cumple que Fn, bueno, que para, sí, bueno, se lo poner así, que Fn es menor o igual casi en todas partes que F, ¿no? Y ya acabé. Bueno, no sé si quieren que diga algo más, pero no sé qué tanto más podría decir, pero lo que estoy diciendo es, pues acuérdense que estas funciones van creciendo y además se tiene que en casi todos lados el límite es f de x. Eso significa que este f de x es el supremo de la sucesión, ¿no? Porque esta sucesión va creciendo, como lo dije por acá, va creciendo. Entonces esta sucesión va creciendo y entonces el límite tiene que ser el supremo y eso significa que este f de x es el supremo, ¿no? Y entonces, como es una sucesión decreciente y este es el supremo, pues entonces, no decreciente, perdón, pues entonces fn de x tiene que ser menor o igual casi en todas partes que la f. Y eso nos dice que, por tanto, pues fn, ¿qué? Ya no sé qué quiero decir. Por tanto, ya no sé qué quiero decir. El conjunto, la sucesión Fn, toda esta sucesión está contenida en el conjunto, está contenida en el conjunto de las G, tales que G es simple y G es menor o igual casi en todas partes que F, ¿no? Está contenido en ese conjunto. Y ya acabé, ¿no? Por lo tanto, se cumple la desigualdad, ¿no? Porque si todas estas están contenidas aquí, pues cuando me tomo las integrales, pues las integrales están contenidas, bueno, también van a ser va a conservarse la contención y si me tomo supremos, pues el supremo va a ser menor o igual que el otro. ¿Tengo que decir más o ya con eso queda claro, jóvenes? Díganme ustedes, ¿eh? Yo tengo una duda. En la notación del conjunto, el último que escribió en G, tal que G simple es integral de G o G. O da Aquí igual. puse G, o sea, puse G porque es lo que estoy diciendo acá, ¿no? O sea, a ver, o sea, sí me falta un poco, ¿no? Pero a ver, ahorita te digo rápido. O sea, aquí solo puse G simple y G es menor o igual que F en casi todas partes, ¿no? O sea, no estoy tomándome la integral. Por supuesto, aquí me faltan dos pasos, ¿no? O sea, lo primero que dije, pues este es simple y además se cumple que esta es menor o igual que esta, ¿no? Y entonces, pues todas las fn's cumplen que son funciones simples y que son menores o iguales que f. Entonces, pues este conjunto está contenido en este conjunto. Luego tendría que tomarme las integrales, ¿no?
Entonces, pues cuando ya te tomas, si este conjunto está contenido en este conjunto, entonces las integrales, pues, que ya son conjuntos de números reales, están contenidas en las integrales, ¿no? Porque pues los Fn son de este conjunto. Y ya después podría decir, por lo tanto, pues, cuando tomas supremos, pues el supremo del conjunto más chico es menor que el supremo del conjunto más grande. Pero me quise ahorrar esos dos pasos. ¿Quieres que no me los ahorre? Tú dime. Mm, Bueno, sí ya me quedó claro, porque ¿Ya te quedó claro? O sea, me faltan dos pasos, pero pues, si quieres los escribimos rápido, ¿no? Por lo tanto, esta sucesión, que ya es una sucesión de números reales, está contenida en este conjunto, perdón, de números reales, ¿no? Estos ya son números reales. G simple y G es menor o igual casi en todas partes que F. Y entonces, pues ahora sí ya, si me tomo el supremo del otro, si me tomo el supremo de este lado, que lo voy a escribir así nomás para que me quede como en el teorema, ese es menor o igual que el supremo de, aquí se me fue, la integral de G, tal que G es simple y G es menor o igual casi en todas partes que F. Pues ya lo escribí, o sea, no me costaba nada de trabajo. Y bueno, a ver, la otra, ¿no? La otra creo que es un poco más simple, déjenme pensarlo. Es cómo se hace la otra desigualdad. Este... Ya no sé cómo se hace la otra desigualdad, jóvenes. No me confundí. Pues sí, este es el teorema anterior. Hasta debería ponerle el teorema anterior. Ahora vamos a ver qué tenemos. Tenemos que... Ajá. O sea, tenemos que G... A ver, ¿cómo le haremos? Ajá, sí. Si tú tomas G simple, G simple, tal que G sea menor o igual casi en todas partes que F, entonces, y la voy a poner aquí por teorema anterior, híjole, ya no me acuerdo si era teorema, pero por proposición anterior que tenemos. Y entonces habría que recordar qué decía la proposición anterior. ¿Y alguien se acuerda qué decía la proposición anterior? Entonces, a ver, voy a regresarme tantito a la proposición anterior. ¿Se acuerdan? A ver, era un lema, de hecho, pero bueno, ahorita le cambiamos. Tenían una sucesión de funciones simples no decrecientes, que sí tienen allá, ¿no? Y luego tenían una función que era simple. Esta va a jugar el papel de G, ¿no? G va a jugar el papel aquí de la función simple, ¿no? Simple. Y además bueno, esto sería mi G, y además dice, si además G es menor o igual que el supremo de las Fn, y entonces dices, pero ¿te acuerdas que el supremo de las Fn, en el caso en el que estamos allá, como era bueno, también en este caso, porque es una sucesión decreciente, esta era la F, ¿no? Esta era la F de mi otro teorema, entonces dices, fíjate, tengo una función G que es simple y para casi todas las X G es más chiquita que F, ¿no? Entonces esto es que G es menor o igual casi en todas partes que F, y entonces dice acá, bueno, entonces la integral de F es menor o igual que el supremo de las Fn. Y ya acabé, ¿no? Porque eso era lo que quería, lo que quería probar. A ver, entonces lo voy a poner aquí. Me regreso acá y entonces si todo el mundo me siguió, que espero que sí, me pasé una, perdonen ustedes. Por proposición anterior, acuérdense que habíamos dicho, pues esta G es menor o igual casi todas partes que F, entonces el teorema anterior lo que me dice es que la integral de G es menor o igual que el supremo con n en los naturales de las integrales de las Fn. ¿Qué estoy diciendo? Pues lo único que estoy diciendo es que este numerito es cota bueno, sí es, o sea, es cota de todos los números que aparecen en este conjunto, ¿no? De arriba. Y entonces, pues si ese es cota, entonces su supremo es menor o igual y ya cabe, ¿no? Por tanto, ¿cómo es? El supremo, lo voy a escribir aquí abajito para que me alcance, por lo tanto, el supremo, no, qué feo se ve eso.
Por lo tanto, el supremo con n en los naturales de la integral de las fn es menor o igual que el supremo de las integrales de g, de tal manera que g es simple y g es menor o igual casi en todas partes que f. ¿Se entendió, jóvenes? O sea, no hice nada, ¿eh? Dije, nomás es el teorema anterior. Para eso hicimos el teorema anterior, ¿no? Para que esta desigualdad nos saliera muy fácil. Y no la proposición, aquí le cambiamos, era lema, ¿no? Por lema anterior. Ahí está. Entonces tenemos eso, ¿no? ¿Preguntas o ya todo muy claro? Díganme ustedes. No dijeron A nada. mí sí me quedó claro. Ok, va, pues. Mario siempre dice que sí a todo, creo. Sí, va, ya ves, ya dijo que sí. Bueno, y entonces, pues ya ese es como el lema de que probamos, que la prueba ya vieron que no tenía mucho chiste, pero lo importante es como que estamos tratando de hacer, ¿no? Y bueno, a ver, pues nos seguimos a lo que sigue, ya vamos, ya sabemos más o menos hacia dónde vamos, y entonces, a ver, aquí el siguiente lema, antes de decirlo, lo que nos va a decir es ¿cómo se dice? Condiciones equivalentes para estar en uno. Una condición, bueno, no sé lo que estoy diciendo. Voy a refrasear estar en U de otra manera. Eso es lo que creo que quiero decir. Bueno, y entonces, a ver, empezamos diciendo, sea una función que tiene su dominio, que es un subconjunto de mi espacio de medida, y otra vez va al ser infinito. Híjole, creo que no sé si lo dije, pero lo voy a decir en este momento si es que no lo dije. Me voy a concentrar primero en funciones positivas, ¿eh? Primero voy a definir la integral para funciones positivas y después veo qué hago con las otras, ¿no? Pero ya más o menos se deben de imaginar ustedes, porque según recuerdo, bueno, se tienen que recordar que en sus cursos de análisis, que todas las funciones se pueden dividir como en su parte positiva más su parte negativa, pero bueno, luego hablamos de eso si es que nunca lo han visto, pero ahorita me voy a concentrar como en funciones positivas y después, digo, perdón, tendría que decir yo funciones no negativas, perdón por lo de positivo, son no negativas, y entonces, y después me fijo en todas las demás, pero ya se imaginan cuál es el truco, supongo que ya se lo deben de imaginar, pues uno parte la función en su parte positiva y su parte negativa. Ya les dije, no hablamos de eso, ¿no? Pero fíjense que ahorita toda nuestra concentración, no sé cómo se dice eso, o sea, todo lo que estamos haciendo son para funciones no negativas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, pues regreso a lo que dice el lema. Tienes una función que es no negativa y que está definida en un conjunto con nulo, ¿no? ¿Se acuerdan que un conjunto con nulo es un conjunto que su complemento es nulo? Es decir, está definida casi en todos lados, ¿no? Excepto en algún lugar despreciable. Entonces, f está en U, sí, solo sí, pues se cumple lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Espero que sí se alcance a ver porque lo puse bien chiquito. Dice, sí, solo sí, o sea, f está en U, sí, solo sí. Existe algo adentro del dominio con nulo y medible que cumple. Por cierto, una cosa que a lo mejor no he dicho, pero este dominio, podría ser no medible, ¿eh? Pero bueno, luego hablamos de eso. Porque acuérdense que ser con nulo significa que tu complemento es nulo, ¿no? Y el complemento o sea, que su complemento sea nulo, eso significa que está dentro de un conjunto de medida cero. Y el que sí puedo medir es este. Este a lo mejor no lo puedo medir, pero el que sí puedo medir es este. Y si no puedo medir pues lo más seguro es que no pueda yo medir el dominio, ¿no? Pero si quieren, luego hablamos de eso. Hay que ser un poco cuidadosos en que el dominio a lo mejor no estaba en los conjuntos medibles, pero bueno, ahorita no creo que sea importante hablar de eso. Pero a ver, lo que dice aquí es,
F está en U si existe algo dentro del dominio que es conulo, y ese sí es medible, o sea, dentro del conjunto del dominio puedo meter algo conulo y medible que se cumple con las siguientes tres condiciones, ¿no? La primera es que cuando yo restringo mi F a ese conjunto, obtengo una función medible. Para toda epsilon, la medida de los X en X, de los X en este conjunto que superan a esta epsilon, es un conjunto de medida positiva. Y bueno, y la última dice que el supremo de las integrales de las integrales de las aproximaciones a esta f, va a ser finito. A ver, otra vez lo que estoy tratando de hacer, ya sé que así como en el vacío suena como raro este lema, pero otra vez lo que está diciendo este lema más o menos es a ver, lo voy a decir rápidamente, bueno, a ver, que sea medible, pues está chido, las funciones, o sea, las funciones que van a ser integrables van a ser las que son medibles, eso es lo que estoy diciendo aquí, o sea, para que sea integrable, que todavía no define el concepto de integral, pero hacia allá vamos otra vez, pues la función tiene que en principio ser medible, ¿no? Que yo pueda medir en casi todo el dominio, ¿no? Que sea una función medible. La segunda parte, no sé si lo vean más o menos claro, pero lo que dice es que donde eres grande, o sea, donde tomas valores grandes, no puede ser un conjunto infinito, porque si fuera un conjunto infinito, pues como que no habría integral, no sé si me explico. Bueno, no sé si me explico porque yo quiero que la integral sea un número real, ¿eh? En este momento. No estoy dando chance a la integral, pues bueno, todavía no defino la integral, pero como que no quiero dar chance a la integral de que me dé infinito, no quiero reservarme ese concepto para otras cosas, pero bueno, luego hablamos también de eso, pero lo que está diciendo es aquí, pues no puede ser muy grande, porque si tu medida fuera muy grande, en donde de veras cuenta la función, o sea, acuérdense que esto de hacer integrales es como hacer rectangulitos, entonces, donde de veras cuenta no puede ser muy grande, ¿no? Bueno, no puede ser infinito, es lo que está diciendo ahí. Y la otra cosa que es bien importante es que si estás en U, bueno, como estas condiciones van a ser equivalentes, el supremo de esto sí se va a aproximar a un número real, ¿no? O sea, siempre y cuando estés en U, el supremo sí se va a aproximar a un número real. Entonces, yo no sé si lo vean, pero no quiero ser muy repetitivo, pero en realidad lo que estoy tratando de hacer es que, como ir dando condiciones de las funciones que sí van a tener integral, ¿no? Ya sé que no he definido la integral y a lo mejor le suena raro, pero lo que estoy diciendo es, pues si vas a ser integrable, tienes que ser una función medible, no puede ser muy, o sea, la parte que de verdad tiene área no puede ser muy grande, porque si no la integral se te va a ir a infinito, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo más o menos esta parte. Y la parte de abajo te está diciendo, bueno, y si cumples estar en U otra vez, pues sí vas a, o sea, sí vas a llegar a un número real, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá abajo, ¿no? Porque acuérdense que ya habíamos dicho antes que este es el candidato para hacer la integral, ¿no? ¿Sí me expliqué alguna pregunta o no? Ustedes díganme si les estoy echando demasiado choro y no quieren saber tanto choro, solo quieren saber la prueba, díganme y se las hago. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar. Pues este es un sí solo sí. Entonces, como es un sí solo sí, pues tenemos que hacer la ida y el regreso. Entonces vamos a empezar con la ida, ¿no? Entonces aquí me empecé a escribir nada más pues porque me emocioné, nada más por eso. Dices, pues la ida, ¿no? Entonces, tómate una función en U, ¿no? Queremos probar que si f está en U, entonces pasa lo de abajo. Y entonces dices, bueno, pues estar en U significa que existe esta sucesión de funciones simples, no negativas, de tal manera que f es el límite de esta sucesión en casi todas partes y que cuando yo me fijo en el supremo de las integrales de la sucesión, eso es un número que ya me sé y que es un número real, ¿no? Que de veras es un número real. Entonces nada más puse ahí las condiciones de estar en U para
para recordárselas y entonces pues habría que probar lo que dice, ¿no? Y entonces, a ver, pues vamos empezando. Lo primero que tenemos que encontrar, según el teorema, es un conjunto con nulo y medible adentro del dominio, ¿no? Y eso es muy fácil porque dices, pues a ver, lo voy a decir aquí rápidamente. Entonces dices, pues acuérdate que el dominio es con nulo, ¿no? ¿Y eso qué significa que sea con nulo? A ver, lo voy a decir rápido acá, ya no sé dónde. Ajá, sí. Entonces tenemos que decir quién es nuestro conjunto, es lo que estamos haciendo. Entonces decimos, pues el dominio de F es con nulo. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que cuando yo me fijo en su complemento, esto es nulo. Y entonces, pero que el complemento sea nulo, eso significa que está contenido en un conjunto que yo sí puedo medir, que n le voy a poner que su medida es cero, ¿no? Eso significa ser con nulo. Y entonces dices, pero si yo lo puedo medir, pues entonces tomo complementos, ¿no? A ver, voy a tomar complementos en esta desigualdad y nos dice, pues si uno se toma el complemento de n, entonces este está metido en el complemento del dominio, entonces eso es el dominio, ¿no? Y entonces dices, pero este de aquí, como este n sí se puede medir, eso significa que su complemento también se puede medir, ¿no? Este sí es medible, y por definición es con nulo, ¿no? Porque su complemento es nulo, porque está metido adentro de una medida cero en él mismo. No sé si me expliqué. Y entonces este de aquí es el E del que estamos hablando, ¿no? O sea, el complemento de ese es el E del que estamos hablando. Entonces, ya encontré un conjunto que es medible y que es con nulo, ¿no? Porque su complemento es nulo. Bueno, lo voy a poner aquí, medible y con nulo. Y con nulo. Ajá, y entonces ese es el E del que estoy hablando, ¿no? Y entonces, a ver, voy a tratar de decir las observaciones, la uno, ¿no? Entonces, ¿por qué se cumple 1? 1. Sabemos que, déjenme pensarlo un poquito. ¿Qué significaba que F estuviera en U? Ajá. Oh, interesante. Ya me surgió una duda y no sé por qué. Sí. Sabemos que, a ver, lo voy a decir rápidamente, ¿eh? ¿Cómo lo digo? Es que no sé. Sabemos así. Sabemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de las fn's, estos son medibles, ¿no? A ver, sabemos que el límite es una función medible. Es medible. Es medible. Ajá. ¿Se acuerdan? Hace muchos años probamos que si tenías una sucesión de funciones medibles, entonces cuando te tomabas el límite, de hecho en este caso, ya no sé qué decir. En este caso, el límite es el supremo. Pues, o sea, podrían usar cualquiera de las dos, pero creo que sí probamos, espero que sí, pero ustedes tendrán que recordármelo. Probamos que si tenías una sucesión de funciones medibles, su límite era medible, o su supremo era medible. Creo que probamos ambas cosas, y entonces, pues lo que estamos diciendo es que, bueno, lo que quiero decir en este momento es que yo sé que esta es medible, ya que ya que cada una de las F, voy a poner aquí, ya que para toda n en los naturales, Fn es medible, ¿no? Y entonces dices, pues sí, pues no seas payaso, porque si tú sabes que cada una de estas es medible, tú sabes que el límite es medible. Pero acuérdate que el límite es F, ¿no? O sea, es F en casi todas partes, ¿no? Aquí está.
O sea, este límite es f en casi todas partes. Ya no sé qué dice, pero bueno. Este límite es f en casi todas partes. Y entonces dices, bueno, pues si esta es medible, entonces cuando yo restrinjo a esa función, lo que obtengo es un conjunto medible. Bueno, una función medible, ¿no? A ver, lo voy a decir rápidamente. Aquí me falta un detallito, pero ahorita digo un comentario al respecto. Cada uno de estos es medible, entonces esta función es medible y por lo tanto, ajá, y por lo tanto, ya no sé qué quiero decir, ya no sé qué quiero decir, y por lo tanto, f restringida a e, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de las fn's, todo esto restringido a e, es medible. A ver, lo voy a decir rápidamente. Lo voy a decir rápidamente. Creo que nunca probé que si tenía yo una función medible y la restringía a un conjunto, me seguía quedando medible. Y no lo probé a propósito, porque de hecho es una cosa que está en su lista de ejercicios de tarea que no les he dado porque no se ha levantado el paro. Y entonces creo que no lo probé, pero es muy fácil probar que si tienes una función medible y la restringes a E, eso es medible. Y pues ahí sí una vez se los encargo que lo hagan de tarea. ¿Me expliqué o no me expliqué, jóvenes? Sí. ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces aquí tenemos, bueno, entonces ya tenemos el conjunto E, ¿no? A ver, entonces, vamos repasando qué necesitamos. Sí, ya se nos va a acabar la clase, a ver qué podemos hacer. Entonces, F está en U y ya tenemos un conjunto medible y ya sabemos que F restringida a E es medible, ¿no? Entonces, pues ya, eso parece que no hay ninguna, ningún problema. Ya tenemos el E. Y ahora vamos a ver qué onda con lo siguiente, ¿no? A ver, el 2 pues yo creo que sí nos alcanza el tiempo para hacer el 2 rápidamente, espero. Y entonces, a ver, el 2. Pues tengo que tomarme sea epsilon mayor que 0, ¿no? Y entonces yo creo que voy a definir de una vez un conjunto, ajá, este, para cada n en los naturales, definimos el siguiente conjunto. Hn son todas las x tales que x está en E y fn de x es más grande o igual que un medio de epsilon. Y entonces, a ver, ya definí ese conjunto, ¿no? O sea, me voy a fijar en las que de veras sobrepasan este numerito, un medio de epsilon, para la fn, ¿no? Los que de veras están más arriba. Y entonces ya nada más hay que notar unas cosas, ¿no? A ver, note que fn es más grande o igual que un medio de epsilon por la función característica de Hn. Ahorita van a ver por qué estoy diciendo eso, porque estas son las que yo sí sé integrar, pero ahorita veo eso. ¿Por qué es cierto esto? Porque acuérdense, pues, o sea, ¿por qué esta función es más grande que esta función? Pues si tú te tomas un x en x, tiene dos chances, ¿no? O sea, si tú tomas un x en x, tiene dos chances. O está en el Hn o no está en el Hn, ¿no? Entonces dices, a ver, si está en el Hn, eso significa que esta función va a valer 1. Y entonces, cuando yo pongo la x aquí, pues tengo que decir, pues para esa x tiene que ser más grande que un medio por epsilon. Pero eso es exactamente lo que dije aquí que cumplen los de Hn. Entonces se cumple, ¿no? Y si no está en Hn, esta parte de aquí es 0, y pues no importa lo que valga f en x, pues se va a hacer más grande que 0, porque acuérdense que las funciones que estamos considerando todas son no negativas. ¿Se entendió? Entonces esa parte es más o menos fácil, ¿no? A ver, otra observación que voy a ponerles aquí numeritos, que a lo mejor es bueno hacerla en este momento,
es que es una sucesión como anidada, ¿no? O sea, que H0 está contenida en H1, está contenida en H2, y así te vas, bla, 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 bla. ¿Y eso por qué es? A ver, también lo voy a decir rápido. Si tú te tomas un X en HN, por ejemplo, entonces eso significa que un medio de epsilon es menor o igual que Fn de x, ¿no? Pero fíjense que pues, la sucesión es no decreciente, entonces esto es menor o igual que Fn más 1 de x, y entonces si te lo tomas en el Hn, también está en el Hn más 1, y eso significa que pues sí se cumple esta desigual, esta, ¿cómo se llama? Esto de estar anidados. Y esas son dos observaciones, y ya para terminar, a ver si de veras nos lo podemos hacer rápido. No sé si tengo que hacer una tercera observación o no tengo que hacer una tercera. Sí, yo creo que voy a hacer de una vez la tercera observación. A ver, tercera observación. La tercera observación es que el conjunto que yo estoy interesado, chin, ya me quedó muy arriba, pero lo voy a pasar por aquí. El conjunto que yo estoy interesado son las X tales que X está en E y F de X es mayor o igual que epsilon, ¿no? Y lo que quiero ahorita demostrar es, bueno, o notar, es que está contenido en la unión de los HN. Y a ver, lo voy a decir rápidamente aquí. No sé, yo creo que con un dibujito queda claro. ¿Por qué eso está contenido en la unión de los HN? Pues fíjense que si aquí está cero, aquí está epsilon, y entonces dices, ¿dónde está el f de x? Ah, pues el f de x anda por acá, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces dices, ah, pues por ahí anda el f de x. Y entonces uno recuerda que los fn's de x son una sucesión que converge ahí, no es una sucesión creciente que converge ahí. Y entonces deben ir acercando a ¿no? Y entonces dices, ah, pero ¿dónde está un medio de epsilon? Ah, pues un medio de epsilon, lo voy a pintar en algún lugar, no sé, ya sé que ahí no queda tan bien, yo creo que queda como ahí, a la mitad queda bien, ese es un medio de epsilon. Y entonces, ah, pues si te vas a ir acercando a f de x, y acuérdate de que f de x está a la derecha de epsilon, pues entonces eventualmente tienes que sobrepasar este número, ¿no? Porque si, o sea, eventualmente tienes que sobrepasar este número y entonces ya vas a estar en uno de los HNs. ¿Se entendió o tengo que decir algo más al respecto, jóvenes? Bueno, como tengo 2 minutos, yo creo que sí voy a terminar de decir lo siguiente. Y entonces, a ver, voy a juntar todas estas cosas para decir las siguientes observaciones. A ver, lo primero que tienen que notar es que por la primera observación, yo sé que la integral, lo voy a poner por acá, ¿eh? Yo sé que la integral de fn es mayor o igual que la integral ay, no sé si no me va a alcanzar el espacio, perdonen ustedes. Por la primera yo sé que la integral de fn es mayor o igual que la integral de un medio epsilon la función característica de Hn, ¿no? Y entonces dices, ah, sí, pues eso yo sé porque acuérdense que la integral conserva las desigualdades. Pero yo sí sé integrar esta. Esta, de hecho, es un medio epsilon, la medida del Hn, ¿no? Así se calcula esa integral, ¿no? Porque esto es una función simple. Y además yo sé también que esto es menor o igual que C. ¿Se acuerdan quién era C? Ahorita lo voy a decir por acá. ¿Se acuerdan que yo me había fijado en el supremo y a ese número le había llamado C? Entonces, pues el supremo de las integrales, pues entonces esta en particular es menor o igual que C, ¿no? Y esa es la primera observación. Ahí les va una segunda, si es que me creyeron esa primera, ¿no? Esta cosa, y eso para eso tienen que recordar algo, esta cosa va creciendo, ¿no? Esta es una sucesión que va creciendo. Y no sé si se acuerdan, pero entonces uno podía calcular la medida de la unión, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí. Por otro lado, la otra observación que voy a poner aquí es que
Si yo quiero calcular la medida de la unión de los conos naturales de los HNs, como esto va creciendo, eso va subiendo y entonces esa unión, o sea, calcular esa medida era calcular el supremo con n en los naturales de los HN. ¿Se acuerdan? Eso es una propiedad que vimos de medida hace mucho tiempo, ¿no? Pero mucho tiempo. Y entonces, si uno usa esta desigualdad que está aquí, si uno usa esta desigualdad que está aquí, se da cuenta que cada uno de los mus de HN, pasando el epsilon y el 2 del otro lado, les quedaría epsilon entre 2. O sea, lo que estoy diciendo es, cada uno, cada uno de estos, ya ven, lo escribí mal y nadie me dijo. Dije, calcular la medida de la unión, por algo que vimos hace muchos años, es calcular el supremo de las medidas de los HN. Y ahora sí ya lo puse bien. Entonces dices, pero ¿cómo son las medidas de los HN? Dije, pues pasando el epsilon y el 1/2 para el otro lado, uno puede decir, cada una de estas medidas es menor o igual, si quieren lo escribo acá abajo para que no quede muy feo, cada una de estas medidas es menor o igual que 2c entre epsilon. Eso quiere decir que cuando yo tomo supremo, pues esto tiene que ser menor o igual que 2c entre epsilon. Ya me pasé 2 segundos. Y ya acabé. ¿Por qué? Porque eso significa que como este monito está contenido en este monito, entonces la medida de este tiene que ser menor que la medida de este. Y ya voy a terminar con eso y ya me voy, perdonen ustedes. Por lo tanto, la medida de ese monito tiene que ser menor o igual que la medida de la unión, ¿no? Que por lo de arriba es menor o igual que 12 entre epsilon, y entonces este es un número que es menor que infinito, y creo que eso era lo que quería probar, ¿no? Que ese conjunto tenía medida menor que infinito, y ya acabé. Y eso sería el 2. Y me falta el 3, pero el 3 es lo de arriba, pero si quieren lo digo con calma la próxima vez. Ya me voy, perdonen por pasarme 2 minutos, voy a dejar de grabar.